bienvenidos a Corrientes Pedagógicas. Yo soy Danari Novelo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la escuela o pedagogía tradicional. Vamos a comenzar definiendo qué es la escuela tradicional y dónde surgió o cómo surgió. Bueno, la escuela tradicional es una corriente pedagógica centrada en la transmisión de conocimientos del maestro hacia el alumno. Esta surgió en los siglos XVII, XVIII y XIX, que fue cuando comenzaron a crearse las escuelas públicas en Europa y América Latina. Estas escuelas tienen un enfoque meramente conductual, es decir, que el comportamiento de los estudiantes era resultado de las reacciones adquiridas por medio de los estímulos externos que los maestros les proporcionaban. La escuela tradicional, la pedagogía tradicional, sentó las bases para la educación formal. Las dos palabras claves para la escuela tradicional eran método y orden. Esto debía de existir sí o sí dentro de las aulas. Ahora vamos a mencionar las características principales de la pedagogía tradicional. Van a estar observando algunos dibujitos aquí que les van a ayudar a comprender un poquito mejor cada uno de estos términos. La primera característica es que el docente era la figura central y la autoridad dentro del aula. Por otro lado, el estudiante solamente se dedicaba a escuchar, memorizar y repetir todo lo que el maestro le enseñaba. La disciplina era estricta y era rígida. Como les mencioné, las palabras claves siempre van a ser método y orden. Entonces, los alumnos tenían que seguir las reglas y tenían que seguir todo lo que las autoridades, que en este caso eran los maestros, mencionaban. No podían cuestionar. Las evaluaciones se daban de manera escrita, es decir, por medio de exámenes escritos, en donde venía todo el contenido que los alumnos debieron de haber memorizado durante sus clases. Una de las características más importantes de la escuela tradicional era que su método era totalmente expositivo, es decir, no había nada de participación. Y si la había, era muy limitada. Era meramente expositivo y mecánico. Los maestros tenían un currículum que tenían que seguir en tiempo y forma. De nuevo, regresamos a la palabra método y orden. Pasemos ahora a hablar un poco de cuál era el rol que jugaba el docente y cuál era el rol que jugaba el estudiante dentro de un aula de escuela tradicional. Comencemos con el docente. El docente ocupaba el rol central, es decir, este era la autoridad máxima dentro del aula. Era quien poseía todo el conocimiento y era quien podía transmitirlo de manera unidireccional, es decir, solamente él era quien podía realizarlo, nadie más, es decir, ningún alumno podía enseñarle a otro alumno, era el maestro hacia los alumnos, era también quien controlaba la disciplina y el orden dentro del salón y era quien se dedicaba a evaluar por medio de exámenes y repeticiones todo lo que los alumnos sabían. Por otro lado, el estudiante era el receptor, es decir, ocupaba un papel pasivo. Nada más se dedicaba a recibir, a absorber toda aquella información que le daban diariamente. Es decir, era disciplinado, centrado, receptivo y dedicado a la memorización y repetición de todos los contenidos académicos. Escuchaba y obedecía al docente. No había otra. Simplemente tenía que escuchar, obedecer, memorizar y repetir. Su participación dentro del aula, ya sea para debatir temas o para tomar decisiones, era prácticamente nula. Y pues sus conocimientos eran medidos de acuerdo a su capacidad para poder aprenderse todo y simplemente reproducirlo en un examen. Y así como sé que se escucha que puede haber muchísimo orden, todo se trata de obediencia, muy conductual, aprender, memorizar, etc., así como en todas nuestras corrientes pedagógicas, existen las ventajas y las desventajas de esta. La primera ventaja que podemos encontrar en la escuela tradicional es que tiene una estructura clara, es decir, tiene reglas, horario y un programa definido. La segunda ventaja es el maestro como autoridad. Y con esto no me estoy refiriendo a que el maestro pueda regañar a todos los alumnos, sino que con esto me refiero a que el maestro sigue siendo un guía para mantener el orden dentro del salón, así como para guiarlos dentro de sus conocimientos. Otra de las ventajas de la escuela tradicional es la transmisión sistemática de conocimientos. Y con esto me refiero a que todos los contenidos deben de llevar un orden. Es decir, lo que aprendes en sexto de primaria no lo puedes aprender a lo mejor en primero de preescolar.
Entonces, esta es una de las ventajas más importantes que nos ha entregado la escuela tradicional. Y por último, pero no menos importante, es la disciplina y los hábitos. La escuela tradicional se enfocaba mucho en fomentar la responsabilidad y el cumplimiento de normas dentro del aula para que al salir pudieran actuar los alumnos en sociedad. Bien, ahora ya que ya hablamos de las ventajas, de la parte linda y bonita de la escuela tradicional, ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. La primera, y creo que es la más obvia, es la de la poca participación que tenían los alumnos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues el alumno simplemente es un ser pasivo y no participa, no habla, no tiene esa habilidad. Y esto nos lleva a la siguiente desventaja, que es la poca creatividad. Al no existir la participación, tampoco se fomentaba el pensamiento crítico ni la innovación. Entonces la creatividad era muy limitada. Otra de las desventajas que tenía la escuela tradicional era que prácticamente todo el conocimiento era memorístico, lo cual dejaba muy poco espacio para la comprensión verdadera de los contenidos. Y por último tenemos la escasa atención a las diferencias que existían dentro del aula, es decir, se utilizaba el mismo método para absolutamente todos los alumnos, sin excepción alguna. Y bueno, para concluir, nada más me queda decir que si bien la educación actual no es meramente tradicional, todavía conservamos algunos de sus aspectos importantes que pueden influir de manera positiva en las aulas actuales. Por ejemplo, el que el docente todavía sea una autoridad, que todavía fomente la disciplina y la responsabilidad, y también pueden ser los contenidos que todavía llevan un orden. En algunos casos, no voy a decir que en todos, pero sí en algunas escuelas todavía se conservan ciertas características que son positivas de la escuela tradicional, que combinadas junto con otras pedagogías puede hacer una metodología integral. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido un poquito más acerca de lo que es la escuela tradicional. ¡Adiós!